obviamente, y en cuanto calificas para obtenerlo, ¿no? Entonces, las entidades financieras a menudo te van a decir lo mucho que ellos pueden prestarte de acuerdo a lo que calificas para cuando pides el préstamo. Es decir, están muy dispuestos a hacerte el préstamo, es la cosa que hay que entender. Porque ellos tienen el potencial de ganar un interés en base a ese préstamo, ¿no? Entonces, ahora hay varias calculadoras en línea que te ayudan a comparar tus ingresos y deudas y demás cuando pones toda esa información y te dan la respuesta similar basada en proporciones estándar. Pero la cantidad que uno puede pedir prestado es muy diferente a la cantidad que uno puede pagar, ¿no? Sin desequilibrar el presupuesto. Volviendo a este tema, creo que en muchos de nuestros programas tendemos a mencionar el presupuesto, que es súper importante para poder entender qué gastos puedes cubrir, ¿no? Porque los prestamistas no van a poder quizás tomar en cuenta todas tus circunstancias familiares y económicas. O sea, sí te van a pedir cuánto debes, que cuánto pagas en deudas, en qué sé yo, tu pago de alquiler, hacen unos estimados, entonces hacen algo general, pero no entienden tus circunstancias familiares y económicas muy en detalle. Tú eres el único que puede entender eso bien. Y como habíamos dicho, que si la capacidad que tienes para pagar va a determinar qué tipo de vivienda y cuánto de hipoteca puedes tener, entonces hay que determinar eso, ¿no? En base a tu salario, qué salario es, ver los valores de propiedad que hay, en qué áreas también, y de ahí empiezas a calcular los costos mensuales a los cuales puedes acceder, ¿no? De acuerdo a eso, y hay mucha información al respecto. Por ejemplo, si asumes que ahora las tasas de interés están relativamente bajas, pues va a depender mucho el nivel de interés que tengas en base al historial crediticio. Entonces, lo ideal es prepararse, por eso digo, prepararse para comprar una vivienda, una casa, es no solo prepararse en cuanto al presupuesto y decir, puedo pagarlo, pero lo otro, ir limpiando de la mejor manera que puedas tu historial crediticio. Entonces, si te das, por ejemplo, bueno, este año empiezo, al próximo año quiero comprar una casa. Hay 3 cosas que tienes que hacer. Mejorar tu nivel de historial crediticio, pagando tus deudas, estando al día, bajando todo eso. Segundo, ir ahorrando para un enganche y empezar a averiguar qué es lo que puedes comprar, a qué accedes, en qué áreas y demás. Porque de acuerdo a esa tasa de interés, que puede ser, y idealmente es una tasa fija si es que es el interés bajo, pues va la hipoteca que vas a tener por los siguientes 13 años, aunque hay hipotecas de 15 años donde pagarías esa cantidad mucho más rápido, que sería ideal, pero va a depender del interés, va a ser más alto probablemente, y tienes que considerar otras cosas. Los impuestos de la propiedad, que pueden ser como 1.25 en la ciudad de Chicago, más o menos hasta 2 o algo así del porcentaje anual y el costo del seguro que va a tener la vivienda también, que puede ser un 0.5% del anual sobre el valor de la vivienda. Entonces, cuando consideras todo esto, ¿no? Los salarios resultantes van a asumir que los propietarios no gastan más del 30% en todos estos estudios, porque eso es lo recomendado de sus ingresos en vivienda, ¿no? Para pagar su vivienda. Entonces, la media del costo, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, cuando ves la información de Zillow, ellos hacen un promedio que está alrededor de los $226,000. Pero eso varía mucho, porque si te vas a Taco de Yards o Wicker Park o algo, las diferencias son grandes. Entonces, considerando todo eso, va a depender mucho de dónde quieres vivir de acuerdo a lo que puedes pagar. En cuanto a la parte del manejo de tu crédito, las entidades financieras van a evaluar tu puntaje en base al informe de crédito que reciban y cómo has ido pagando tus deudas. Y de eso van a estimar qué tasa de interés te cobrarían a ti. Entonces, si tu historial de crédito es bueno, vas a tener un interés relativamente más bajo que uno que tiene un historial de crédito con problemas o donde su crédito no está tan limpio. Para saber cuánto pagar, tendrás que tener en cuenta no solo los ingresos familiares, como dije, sino los gastos de las prioridades de ahorro también, por ejemplo, cuánto puedes ahorrar antes de todo esto y que se acomode bien a tu presupuesto. Y no te olvides de que el pago mensual podría cambiar en un futuro dependiendo del tipo de interés que tenga el préstamo hipotecario. Si es fijo, pues eso no va a cambiar, pero si es variable, eso sí puede cambiar. Y estamos con una tendencia que en los siguientes años los intereses pueden subir.
es muy probable. Entonces, si te quieres meter o crees que la opción de un préstamo variable es una de ellas, pues ese costo de tu vivienda, de tu hipoteca, va a subir. Entonces hay que considerarlo con mucho cuidado, ¿no? Definitivamente, Ramiro, que son cosas que tenemos que considerar y ver muy detenidamente, sobre todo en esto de cuando nos ofrecen el interés, que te dicen, ¿quieres un interés fijo o quieres un interés fluctuable más bajo en estos momentos? Pero tenemos que tener en cuenta que puede de repente dar una subida, y ahí es donde va una vez más a modificarse el pago principal de nuestra deuda, de Sí, nuestra hipoteca. Y luego también tenemos que considerar los otros gastos adicionales que tú por mencionabas, supuesto. que Y son, otra cosa que sí, considerar, hay varias, pero de las más importantes por el tiempo que tenemos acá, por ejemplo, es la disponibilidad de prepagar el préstamo. Hoy en día la mayoría de las entidades financieras te dan, ¿no?, por un pago, un préstamo que puedes prepagarlo. Eso quiere decir que no estás comprometido a que si un día, por la razón es la siguiente, porque mucha gente en el promedio de los 5 y 7 años tiende a mudarse, entonces vende su casa, entonces tiene que pagar por completo el pago, la deuda. Entonces, a veces hay unas cláusulas donde te dicen no puedes prepagarlo, digamos, en 3 años o en 5 años. Entonces ahí estás con algo donde no tendrías que pagar una multa si quieres prepagarlo, en el caso que tengas que mudar. Entonces eso también es importante. No te metas en una deuda en donde tienes una multa si lo prepagas antes de cierto tiempo. Por lo general es 3 a 5 años, no es algo así. Ahora sí, sabemos que la mayoría de la gente no anda comprando una casa y se va mudando cada año. Eso no pasa, porque es un acometido tan grande. Pero hay cosas que pasan en la vida, ¿no? Desde divorcios, fallecimientos, tantas cosas que pueden causar que tengas que mudarte. Entonces, por eso es importante tener la flexibilidad de eso, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, en forma de pensar, cómo has manejado tu crédito, que es un factor importante, ya que se evalúa el puntaje, hay que decidir cuál es el momento adecuado para que compres casa en base a esto, ¿no? Porque primero puedes enfocarte en mejorar tu crédito para recibir una mejor oferta de interés. Entonces hay que analizar esas opciones de préstamo hipotecario en base a eso, porque el historial crediticio, ya que es tan importante en este caso, pues empieza a revisar tus informes de crédito, ¿no? Y muchos se pueden acceder gratis. Mínimo al año puedes recibir un reporte de crédito gratis. Y si estás con un banco grande, los bancos grandes por lo general te dan esta información porque ellos la buscan por ti si se los permites, ¿no? Entonces, hay que ver también las opciones. Por ejemplo, el departamento de vivienda que dije, ¿no? Tiene, y por el área del código postal puedes buscar qué hay, qué información y qué viviendas y demás. Entonces, la decisión de pago inicial, que es el enganche, ¿no? ¿Con qué cantidad cuentas de dinero para hacer este pago inicial? Y eso va a afectar el costo de la hipoteca durante la duración del préstamo enteramente. Y ahí vienen otros costos también, Ramiro. Por ejemplo, si no tienes el 20% que a veces te piden, sí, el banco pudiera pedirte algún tipo de garantía o venderte algún tipo de seguro para que estés cubierto ahí. Cuando es 20% o por lo general más bajo del 20% al enganche, te van a pedir un seguro, el PMI, que es un seguro para pagar la hipoteca, ¿no? Y hay una cosa, Ramiro, que muchas personas muchas veces no se dan cuenta, que este seguro lo puedes eliminar una vez que ya has llegado a cierta cantidad del pago, y muchas veces el banco no te lo dice y sigues pagando eso. Sí. Mucho de esto está escrito en los documentos, pero es la letra chiquita y son documentos complicados, entonces por eso es importante por lo menos entender el mecanismo de todo esto, ¿no? ¿Sabes qué, Ramiro? Yo agregaría a todo esto algo bien importante, que es lo primero para empezar o para pensar en comprar una casa, es platicarlo con tu esposa o con tu pareja. Por supuesto, quizás... pero sí, hay que decirlo y ser tan obvio. Esta es una decisión familiar, esta no es una decisión de uno, esta es una decisión de todo el entorno familiar. Debería participar. En una familia, obviamente, si los niños son chicos, pero no va a ser el caso, pero de una pareja desde ya. Esta es una decisión para familias en conjunto, ¿no? Para considerar todos estos factores y hacer las averiguaciones necesarias. En realidad, quizás, de la manera que estamos hablando, con todos los detalles, puede que suene que es algo muy abrumador, pero es en realidad un proceso de descubrir y entender y aprender, que puede ser interesante también, porque a la larga es una opción que quieres considerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otras cosas que quiero mencionar en cuanto a opciones. HUD, el Departamento de Vivienda,
tiene incluso hasta vales para propietarios de viviendas. Si su familia tiene ingresos limitados o por ejemplo, para gente que vive en residencias públicas o que desee comprar una casa, hay un programa de vales para esto, ¿no? Que también se puede averiguar para ver. Y la cuestión acá es ver si uno es elegible, porque los requisitos de elegibilidad son establecidos por el Departamento de Vivienda y la agencia que ellos manejan. Y bueno, establece, esto es para compradores por primera vez. Hay que cumplir con el requisito de ingreso mínimo, ¿no? Para las agencias locales. Y esto está enfocado a gente que está comprando por primera vez. Obviamente tienen que ser mayores de edad o adultos. Tienen que estar trabajando a tiempo completo, por lo menos un año, y tienen que incluso pasar un programa de asesoría de propiedad de la vivienda, que es el que mencionaba que HUD ofrece, ¿no? Entonces uno puede solicitar esto, por lo menos al mínimo, pasar nada más esta asesoría, uno entiende su situación, si es que si no te sientes que puedes hacerlo solo, te ayudan a entender su situación y qué opciones hay para comprar una vivienda, ¿no? Muy bien, entonces, Ramiro, pues oye, se nos termina el tiempo para el programa de hoy, pero ya nos has dado una idea más o menos general de todo el proceso, por ejemplo, para que gente joven como María o como Juan o como Pedro, que tienen 20, 25 años y que están pensando ya en comprar su casa, pues tengan una mejor idea de qué es lo que pueden enfrentar a la hora de tratar de hacer esto realidad. Y por supuesto, definitivamente, amigos, y van a tener que obtener una aprobación para una hipoteca, eso hay que pensarlo, hay que elegir un buen agente inmobiliario, ¿no? Que sea el que te va a ayudar, hay que encontrar el hogar adecuado, que se ajuste a tu presupuesto. Entonces pero hay algunos errores que uno no quiere cometer, ¿no? Y desde ya están relacionados a no averiguar sobre estos temas, porque ¿qué es lo que uno... si lo ves desde el punto, tenemos quizás entusiasmarnos, pero a veces por ese entusiasmo, como es una parte emotiva, no a veces consideramos todos los detalles que a la larga son los cuales nos van a impactar, afectar, ¿no? Como habíamos hablado de todos estos puntos. Muy bien, pues antes de despedirnos, nuevamente vamos a invitarlos para que entren a nuestro portal de internet, que es www.spanishpublicradio.org. Allí encuentran una serie de podcasts de todos los temas que ya hemos tratado en este programa de Espiar y tu dinero, desde cómo crear un presupuesto, cómo tener o crear un buen historial de crédito. En fin, hay muchísimos temas que ya están disponibles para ustedes en podcast en Espiar y tu dinero. También si quieren comunicarse con Ramiro, pues él nos dice cómo lo podemos hacer. Sí, desde ya, ahora pues al irme despidiendo, este fue un espacio de estos temas financieros con la idea de informarte. Puedes buscarnos en redes sociales como @ tu relación con el dinero o por correo electrónico ramiro@tristainadvisors.com. Mándenos sugerencias, comentarios, preguntas y también le puedo brindar asesoría en cuanto a estos temas. Darles una guía. Y sí, es importante que le den una revisada si se dan el tiempo a todos los podcasts, a todos los episodios que tenemos. Hay mucha información financiera. El mejorar tu relación con el dinero tiene mucho que ver en, primero, entenderte tú y qué es para ti, cómo manejas tu dinero, y lo otro, informarte de las opciones que hay en cuanto a todos estos temas, y eso te va a empezar a dar un balance para ir mejorando tu relación con el dinero y que sea más sana. Y eventualmente eso te va a dar paz mental. Muy bien, Ramiro, pues será entonces hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gracias. Gracias.